No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, 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 aleluya. 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 Oh, 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 oh,
es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Oh, Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Oh, no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Dios, tu presencia es el cielo para mí. Oh, entonces tu presencia es el cielo para mí. Para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo.
Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Antes de pasar a este lugar quisiera hacer una oración de agradecimiento para Dios. Así que le voy a pedir que ahí donde usted está incline su rostro. Incline su rostro. Querido Dios, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por tener siempre cuidado de nosotros. Te damos gracias porque nos has libertado del pecado. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que has hecho en esa cruz. Sabemos, Padre, que nadie, Señor, te ha quitado la vida, sino que tú la has entregado por amor a nosotros. Gracias, Señor, por cada una de las familias que nos están viendo. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que tal vez aún no te conocen y también nos están viendo en este momento. Y oramos con todo nuestro corazón y con manos levantadas para que tú te manifiestes con gran poder y gloria en la vida de cada una de estas personas y en nuestra vida. Señor, que tu luz admirable brille a través de nosotros. Señor, que nosotros realmente seamos la sal del mundo. Ayúdanos, mi Dios, a superar toda tentación y no caer en pecado. Ayúdanos, mi Dios, a no ser piedra de tropiezo para los demás. Trae todo sustento, mi Dios, que necesitemos. Trae paz a nuestro corazón y a nuestra mente. Revístenos con tu poder. Vístenos con toda tu armadura, Señor, y coloca nuestros pies firmes sobre la roca que es Jesucristo. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración siempre sea para ti. Te amamos, Padre. Te adoramos, te exaltamos. Tú eres bueno y tu presencia es maravillosa. Gracias por abrir nuestros ojos a la verdad. Y darnos la dicha de poderte llamar Padre. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres. Te alabamos. Ahí donde está usted en este lugar, tómese un momento para sentir la presencia de Dios. Puede guardar silencio, puede adorar en silencio o puede alzar su voz. Recuerde quién es Él y recuerde quién es usted. Usted es un hijo de Dios, pueblo escogido, real sacerdocio. Usted es cabeza y usted no es cola. Desde el vientre de su madre Dios lo vio, lo ha formado. Y en cada instante de su vida Él ha estado presente y Él ha tenido cuidado de usted. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres santo, Padre.
Para Kumas. Aleluya. Siga adorando. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande eres Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. Principio y el fin, principio y el fin. La unicidad en Dios. Jesús, Jesús es el Señor. Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh cuán grande
nombre, Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Vamos, cántale. Cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Santo, santo eres Dios. Maravilloso es tu nombre. Te alabamos, Rey. Te adoramos, Santo. Te adoramos, Santo. Aleluya. Santo, santo. Qué hermoso momento, hermanos, que nos ha dado Dios. Les agradezco muchísimo el estar aquí, el estar presente, el estar viéndonos. Cobre ánimo porque Dios tiene el control. Vamos a dejar este lugar nuevamente a quien va a traer el mensaje. Quédese a escuchar esa palabra que Dios tiene para el día de hoy, para su vida. Dios les bendiga mucho. Muy bien, pues paz de Cristo. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes, aunque sea a la distancia. Hemos estado en estos días teniendo que mantener una distancia, el quedarnos pues en casa y mantener la salud de una manera y de otra. Esto presenta muchas situaciones, muchos momentos y cambios en las rutinas, en lo que hacíamos generalmente, pero una de las cosas que nos ha afectado pues es el no poder disfrutar de la compañía unos de otros. Y aún así pues aquí estamos y ya tenemos muchas ganas de verlos. Extrañamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los compañeros de milicia, y pues qué bueno que de todas maneras podemos tener este acercamiento, ¿verdad? Este día quiero compartir con ustedes una palabra que estuvimos pues recibiendo de parte de Dios sobre cómo nosotros podemos estar en estas temporadas con situaciones difíciles y retadoras, pero que podemos tener una victoria, podemos estar avanzando y podemos no detenernos en lo que sabemos que es nuestro quehacer como cristianos. Quiero empezar con una lectura que está en Lucas 8:40 al 48, es un poquito largo. Aquí yo lo tengo listo ya para leerlo y lo voy a leer en la nueva versión, ya se me olvidó, nueva traducción viva se llama la traducción. Entonces vamos a leerlo, lo leo en el nombre de Jesús. Dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa.
su única hija, que tenía unos 12 años, quiero que recuerde ese número por favor, 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. 43. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. 45. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. 48. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Hermanos, pues hemos pedido a Dios que esta palabra llegue a muchos corazones y que traiga algo de luz, que traiga guía, que traiga conocimiento, que traiga cómo manejarnos y entendimiento sobre todo de estas palabras. Son palabras que vamos a poner en cierto contexto, y el tema de esta prédica es Jesús en el centro, o con Jesús en el centro. Entonces, ahí usted y yo sabemos bien cómo es la historia de Jesús desde su bautizo. Después de su bautismo, Él fue llevado al desierto, fue tentado, y una vez que pasó eso, Él empezó a vivir algo muy, pero muy distinto a lo que generalmente se veía. La mayoría de los maestros, pues, estaban en alguna sinagoga y ahí enseñaban. En ese momento Jesús empezó a experimentar algo que pocos podían haber experimentado hasta entonces. Uno de ellos, Juan el Bautista, un poco antes que él, y empezó a ver que había mucha gente siguiéndolo. Era algo extremo. Jesús empezó a enseñar. Tenemos las enseñanzas del monte, donde la gente se empieza a remolinar alrededor de Jesús. Tenemos la historia donde Jesús repartió comida a tanta y tanta gente con solamente 5 panes y 2 peces, que eran lo que era el sustento de un niño que estaba por ahí. Y Jesús lo multiplicó para las multitudes. Él estaba siempre por ahí en el centro. Jesús estaba siendo rodeado por multitudes y multitudes de gente. Y esta no era la excepción. En esta ocasión vemos en este relato de Lucas, cómo esta gente se empieza a juntar. Dice que las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y entonces Jesús se halló en el centro de una multitud. Había un hombre que tenía una necesidad y se acerca a él y le dice: tengo una hija, tiene como 12 años y se está muriendo. Jesús se va detrás de este hombre, junto con este hombre, a revisar a su hija, a hacer el milagro. Y a mitad de camino, entre la multitud, porque él estaba en el centro, entonces vino una mujer y tuvo un encuentro con Jesús. Ella lo tocó, a pesar de que su enfermedad, por la naturaleza de su enfermedad, estaba prohibida ella a tocar, incluso a salir a la calle. Ella se atrevió a hacerlo porque tenía que llegar a un propósito, tenía que cumplir una meta y sanar una necesidad de su vida. Con esto quiero empezar. Cuando Jesús está en el centro, cuando ponemos a Jesús en el centro, podemos tener seguridad y confianza plena. Esta mujer tenía una cosa adversa totalmente, que era precisamente su enfermedad. Su enfermedad era flujo de sangre. Según la ley, según lo escrito por Moisés, según lo que era canónico, ley para estas personas en aquel tiempo, una mujer que estaba sangrando no podía tener contacto con nadie porque estaba inmunda.
estaba fuera de santidad, digamos de alguna manera. Entonces no podía tocar a nadie, porque lo que tocara o a quien tocara se volvía también inmundo, y había todo un proceso para lavarse, para purificarse de esta inmundicia. Esta mujer estaba siendo asediada por esa enfermedad hacía 12 años. Me parece curioso que tanto la niña que estaba por morir tenía 12 años, como la mujer que estaba en su enfermedad llevaba 12 años con esa enfermedad. Es un dato nada más curioso, no voy a ahondar en él, pero nada más lo quería recalcar. Si alguien es estudioso de la palabra, ahí tiene un punto para empezar a ver qué le enseña el Señor, ¿no? Pero me llama la atención porque ella tenía una seguridad y una certeza para acercarse a Jesús. Cuando ella oyó que Jesús estaba por ahí, empezó a pensar y a llevar su cabeza a un desempeño de ideas en qué podía hacer, y ella empezó a acercarse en su mente, a vivenciar, a proyectar aquello que ella quería. Y ella quería su sanidad, ella quería no seguir viviendo como hasta entonces. Ella ya había gastado todo lo que tenía, según lo que nos dice la Escritura en Mateo 9, 20 al 22. Dice que una mujer enferma de flujo de sangre, es el mismo relato con otro de los evangelistas. Una mujer enferma de flujo de sangre hacía ya 12 años se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, porque ella decía dentro de sí: si tocare solamente el manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hermano, cuando Jesús está al centro, tú puedes tener la certeza de que tu problema se puede resolver. Muchos en este momento salen a la calle con miedo. Muchos cuando no salen porque tienen miedo. Es cierto que hay una cuarentena, hay una regla que hay que seguir, una sana distancia que hay que tomar. Sin embargo, no hay que estar en el extremo del miedo. No hay que estar en el extremo donde nos falte la certeza. Hay mucha gente que no se da cuenta que en medio de todo esto Dios está obrando, que Dios está llevando a cabo sus planes. Cuando Jesús siguió a Jairo, nadie puede decir que Dios fue a sanar a la hija de Jairo nada más porque sabía que en medio de ese camino iba a aparecer esta mujer que tenía una necesidad y que tenía una fe con la cual iba a tocar a Jesús. No podemos tocar a Dios, no podemos acercarnos a Dios sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer logró que la virtud y el poder de Dios se empezara a esparcir en su vida a través de la fe, con la certeza, con la seguridad con la que se acercó. El primer paso para acercarnos a Jesús es tener fe, porque el que se acerca tiene que creer que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Si no, ¿para qué lo buscan? Si yo no sé, no quiero o no creo que Jesús es galardonador, entonces no me acerco. La mayoría de la gente pierde de vista a Jesús porque pierde la fe. La mayoría de la gente pierde el mover de Dios porque pierde la fe. La mayoría de la gente pierde la virtud de Dios porque pierde la fe. Cuando alguien ha dejado de amar a Dios, a Jesús, es porque ha perdido la fe. Pongamos a Jesús en el centro y tengamos la certeza de que en todo momento Él estará con nosotros. En todo momento Él hará lo necesario para encontrarse con nosotros. Jesús se movió detrás de Jairo, y estoy seguro que Jesús se movió detrás de Jairo porque sabía que iba a encontrar a una mujer que lo iba a tocar con toda la intención de ser sana, con toda la intención de cambiar su vida. Tú imagínate, hermano, tú imagínate, hermana, el cambio tan radical que iba a vivir esta mujer a partir de entonces. Certeza de que nosotros tenemos al alcance toda
bendición, toda gracia, toda salud, toda honra, todo lo que Dios nos quiere dar está a un paso de distancia. Hay que acercarnos a Jesús cuando Jesús está en el centro, pero Jesús debe de estar ahí en el centro. Jesús está ahí. Esa es una realidad. Jesús está ahí. Hace mucho tiempo una persona me decía, cuando mi papá no está, era una muchacha joven, me dice, cuando mi papá no está, a mí se me suelta la boca. Cuando mi papá no está, yo a veces digo cosas que no debería decir. Cuando mi papá no está o cuando mi mamá no está, porque son cristianos, ellos me enseñaron, me inculcaron esto, aquello, el tener un respeto al usar mi boca para bien. Pero cuando ellos no están, se me van las palabras, digo cosas que no debería. Y yo le contesté algo muy simple. Le dije, pues tu papá físico no está, pero tu papá, tu verdadero papá, el gran papá, sí está ahí. Y esto es algo que muchas veces perdemos de vista. Hagas lo que hagas en estos días, si estás en casa o si sales a trabajar porque no tienes de otra, si estás prácticamente nada más yendo y viniendo al trabajo, porque hay gente que nada más va y viene al trabajo, o si solamente sales a hacer el súper, si tienes contacto con familiares o no lo tienes, hagas lo que hagas, ten en cuenta una cosa: Jesús está ahí. Yo sé que muchos no están completamente convencidos de ello. Pónganse a reflexionar. ¿Cómo sería tu actitud? ¿Cómo sería tu actuar? ¿Cómo sería tu vida si Jesús estuviera físicamente allí, en tu casa, o en tu trabajo, o en tu negocio, o en el lugar donde tú te mueves, te desenvuelves, con la gente con la que tú estás? Si Jesús estuviera físicamente ahí, ¿cómo hablarías? ¿Cómo te comunicarías con los demás? ¿Cómo comerías? ¿Cómo te sentarías? ¿Cómo interactuarías con los demás? La mujer, cuando no estaba Jesús ahí, ella había hecho de todo por su propia cuenta. Cuando Jesús no estaba ahí, había puesto su dinero, había confiado en ella misma, en su poder adquisitivo. Ella sabía que ella podía hacer cosas por el dinero que ella tenía. Hay gente que empieza a confiar en el dinero y termina mal. Hay gente que empieza a confiar en su familia y termina mal. Hay gente que empieza a confiar en los amigos y terminan mal. Se van con un amigo, se van con otro, terminan mal. Hay gente que termina mal porque confía en las cosas equivocadas. Cuando Jesús está en el centro, tú puedes tener certeza y seguridad plena de lo que quieres y de lo que puedes lograr en Cristo Jesús. Pero si Él no está ahí, se puede perder todo. Esta mujer había perdido toda su riqueza, toda su autosuficiencia, todo se había perdido. Lo único que le quedaba era su enfermedad, pero Jesús no había estado ahí. Ella había confiado en su dinero, había practicado la autosuficiencia y ella estaba aún enferma. Espiritualmente también estaba enferma porque la enfermedad la hacía inmunda. Recuerda eso. La enfermedad de aquella mujer no era simple, no era nada más física, era también espiritual porque la hacía inmunda. Y el pecado nos hace igual, la maldad nos hace igual, la desobediencia nos hace igual, la falta de fe nos hace igual. Tenemos que acercarnos a Jesús para que todo esto empiece a desaparecer. Fíjate bien que ella, a pesar de sentirse así, a pesar de saberse inmunda, a pesar de saberse fuera, inmerecedora, la enfermedad la convertía en alguien inmerecedora de la gracia, de la atención y sobre todo de la presencia de Dios. Y aún así se atrevió a tocar a Dios. Si tú sientes o crees o sabes que has estado alejado de la gracia de Dios, si tú sabes que algo te jala hacia afuera y dices, es que yo soy inmundo, no te dejes guiar por eso. Sigue con tu fe, acércate a Jesús y tócale. Ten la certeza de que Él está contigo. Amén. Con Jesús en el centro, algo también es distinto. Toda nuestra actitud cambia. Quiero ir a otro pasaje donde Jesús está al centro de una multitud y la actitud de la gente es distinta. Y estos son más cercanos a Jesús, son los apóstoles. Juan 20, 19 al 20.
Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, así como nosotros ahorita, con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo. Y quiero resaltar aquí esa frase, porque tenían miedo. Si usted está escuchando en casa, diga, porque tenían miedo, por eso estaban encerrados. Usted y yo podemos decir, no, es que es una orden gubernamental, no, es que nuestras autoridades nos lo han requerido, no, es que, y está bien, pero que no sea por miedo. Fíjense bien, porque tenían miedo de los líderes judíos. Era por eso que estaban ahí encerraditos. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les saludó. Shalom Aleichem. Y mientras hablaba, les mostraba las heridas en su mano y en su costado. Ellos entonces se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¡Qué cambio de actitud! Cuando Jesús está en el centro, toda nuestra actitud es distinta. Acuérdate de la mujer, cuando ella supo que Jesús está ahí, boom, se llenó de fe y cambió su actitud. Había confiado en una cosa, hoy confía en otra. Los discípulos tenían una experiencia de vida de años al lado, a la par de Jesús. Habían andado con él y entonces sabían que había algo especial en él. Como un ser humano, no había otro como él. Ellos empezaron a andar con él y se dieron cuenta que no era un cualquier ser humano, no era cualquiera, no era otro hombre, no era otro profeta más, no era otro sabiondo más, no era otro rabino más, no era otro carismático más, era un ser distinto, era Dios hecho carne. Y ellos se dieron cuenta de eso. Pero cuando Jesús fue aprendido, cuando fue llevado a la cruz, cuando fue muerto, cuando fue puesto en una tumba, yo me puedo imaginar la cantidad de pensamientos que cruzaban su mente, porque el diablo seguramente no los dejó simplemente en paz, como si el diablo se conformara con haber hecho el detalle de llevar a Jesús a la cruz, sino que también estaba tratando de robar la fe de aquellos hombres, porque acuérdate que el diablo no viene sino para robar y matar y destruir, y él estaba ahí haciendo eso. Los discípulos habían visto a Jesús ir a la cruz, estaban en el momento como el que mencionamos en el punto anterior. Estaban faltos de certeza, no sabían qué sería de ellos, estaban llenos de miedo. ¿Qué aconseja la palabra de Dios en estos casos? ¿Qué es lo que nos dice la escritura en cuanto al miedo? Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa. Otras versiones dice con mano derecha. El punto es que el hecho de que ellos estuvieran encerrados, y eran los discípulos, que ellos estuvieran encerrados hacía difícil que ellos fueran influencia para alguien más. Era difícil que ellos cumplieran la comisión. Era difícil que ellos dieran un paso hacia adelante. Era difícil que ellos fueran ejemplo. Algunos tienen la mala fortuna de ya ser ejemplo. Había un hermano que oraba y le decía a Dios: Señor, yo quiero ser ejemplo, hazme un ejemplo. Y un día Dios le contestó, le dijo: hijo, pero tú ya eres ejemplo. Y dijo: Señor, ¿de verdad? Y le dijo Dios: sí, de todo lo que un hijo mío no debe de ser. Y a veces así estamos nosotros. Quisiéramos ser ejemplo, pero tenemos que ser un buen ejemplo. Los apóstoles, los discípulos principales de Dios, los más cercanos de Jesús, estaban ahí hechos bolita en una casa con las puertas bien cerradas, dice la traducción de la que les estoy leyendo. Con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes. Fíjate bien, no sé si te has dado cuenta alguna vez que el miedo toma el espacio que deja vacía la fe. El miedo toma el espacio que deja vacío la fe. Si te falta la fe, te entra el miedo. Si te
roba el diablo la fe, luego llega el miedo y te llena. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si ves el miedo como una contraparte, una parte negativa, es pues el miedo la certeza de lo que se espera, pero negativo. Lo negativo que esperas, ese es el miedo. La convicción de lo que no se ve. Cuando el niño se tapa porque dices que hay un monstruo debajo de la cama, es porque él está viendo lo que no está ahí por miedo. Es lo mismo que lleva a un humano a tener, no sé, celos, a otro humano a tener rencor contra alguien, a alguien más a tener envidia, el miedo. Alguien empieza a ser como esquizofrénico, como que algo le está pasando alrededor y no sabe qué es, pero porque está lleno de algo. Ese espacio en tu vida, en tu corazón, o está vacío o está lleno. Y normalmente cuando está lleno, va a estar lleno de una de dos: o de fe o de miedo. Por eso dice la escritura que tenemos que ser o fríos o calientes. Porque si estamos ahí nos van a desechar. ¿Te has dado cuenta entonces que el miedo ocupa el espacio que deja vacía la fe? Cuando alguien no tiene fe, el espacio ese se queda libre para el miedo. El miedo se lo puede definir como lo mismo: la certeza de lo malo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero como algo negativo. En esta historia hay un participante que fue más lejos en esta área del miedo. Se llamaba Tomás, al que le apodaban Dídimo o Didimo, no recuerdo exactamente dónde va el acento en la primera. Dídimo era algo así como gemelo. Bueno, esa es la interpretación, porque el significado es mucho más específico. En esta historia, este participante lo podemos leer en los versículos 21 al 29. Yo no lo voy a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Todo lo que pasa con Tomás. Tomás era el más miedoso. ¿Sabes por qué? Tomás ni siquiera estaba en la casa donde estaban los otros juntos. Estaban teniendo miedo, sí, pero juntos. Por lo menos estaban juntos y en armonía. Por lo menos no estaban dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por lo menos no estaban dejando a la iglesia, digamos, como en segundo plano. No estaban dejando a la célula en segundo plano. No estaban dejando al grupo en segundo plano. Estaban reunidos. Pero este hombre tenía tanto miedo que ni siquiera estaba ahí. Ni siquiera estaba ahí. Estoy seguro que su falta de fe correspondía con su cantidad de miedo. Apodado el gemelo, que incluso después de oír la experiencia de parte de los demás, no creyó. Cuando los discípulos le dijeron: hemos visto al Señor, él le dijo: yo hasta no ver, no creer. Hasta que no vea sus manos, hasta que no palpe, hasta que no meta mi mano en ese hueco, no voy a creer. Porque él estaba pero tan convencido de que lo malo ya había ocurrido, de que lo peor ya había llegado. Y él estaba seguro de que no volvería a ver a Jesús por su miedo, por el temor que le había acechado. Empezó a actuar como un no creyente. Él no tuvo la experiencia de tener de nuevo al Señor Jesús al centro. En medio de su situación, estaba buscando seguramente qué hacer de ahí en adelante. Estaría escondiéndose para que no lo relacionaran con Jesús, no sé. Estaría buscando chamba, no sé, porque tal vez la pandemia lo tenía ahí sin dinero. El punto es que no estaba ahí cuando Jesús se presentó. Yo te quiero preguntar en esta tarde: ¿tú estás ahí? ¿Tú vas a estar ahí cuando Jesús venga? ¿Tú vas a estar ahí cuando Jesús se aparezca en medio de su gente? ¿Tú vas a estar ahí cuando Él a todos los atraiga, a todos nos diga: es hora de irnos? ¿Tú estarás ahí o te va a estar faltando la fe? ¿Tú cómo estás actuando en medio de esta situación en la que vivimos hoy? ¿Como un creyente o como un incrédulo? Eso solo tú lo puedes responder. Y otro punto en el que vamos a llegar enseguida es que cuando Jesús está en el centro, toda la alabanza se centra en Él.
Primero vimos que cuando Jesús está en el centro, tenemos certeza y seguridad plena. Luego vimos que cuando Jesús está en el centro, toda nuestra actitud cambia. De no creer a sí creer, de estar con miedo a estar felices. Creo que me faltó hacer énfasis en eso. Ellos se llenaron de alegría, dice en el versículo 20 de Juan, en el 2020, igual que nuestro año. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. No vaya a ser interpretaciones escatológicas de este asunto, de que estamos en el 2020 y ahora sí vamos a ver al Señor y ya viene su venida. Tal vez, ojalá y sí, qué bueno fuera, pero no estoy diciendo eso, solamente es un punto que queda ahí. Pero ellos estuvieron alegres cuando vieron a Jesús. Estaban con miedo, Jesús se presenta y ahora están alegres. Qué cosa, ¿no? Volviendo un poquillo atrás, la mujer de la que hablábamos hace rato, con flujo de sangre, cuando ella vio que Jesús se había dado cuenta que ya no se podía hacer nada, dice, empezó a temblar. Pero ¿sabes por qué empezó a temblar? Porque ella sabía la ley. Ella sabía lo que le pasaba a la gente con sus condiciones cuando estaban en público. Ella sabía lo que venía, pero no contaba, como dice el Chapulín Colorado, con su astucia. No contaba con que Jesús no era el legalista. No contaba con que Jesús venía a cumplir la ley y no nada más a hacer como cambios y ya, sino a hacer que toda la ley fuera cumplida en él. Y por eso él podía perdonarla. Por eso en una de las versiones que leímos dice eres sana, y en la otra le dice eres salva, porque no nada más Jesús se encarga de lo físico tuyo. ¿Te acuerdas que te dije que ella tenía una enfermedad no solamente física sino espiritual? Pues Jesús se encargó de ambas. Amén. Ahora, con Jesús en el centro, toda la alabanza se centra en él. Marcos 11 del 7 al 10. Igual en la Nueva Traducción Viva. Así que llevaron al burrito. Hay más información antes, más información después. Ustedes se pueden encargar de leerla. Jesús manda a sus discípulos, dice vayan a esta aldea, ahí van a encontrar un burrito y tráiganselo. Si alguien les pregunta que por qué se lo están llevando, díganle Jesús o el Señor lo necesita. Y entonces ellos fueron y dijeron eso cuando les preguntaron, tal. Entonces vinieron y lo trajeron a Jesús. Dice, así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima de él. Él se sentó allí, Jesús se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Y la siguiente frase es la que está más cargada de este mensaje. Dice, Jesús estaba en el centro de la procesión. Literalmente usa la misma palabra que yo usé acá. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones en el reino, al reino que viene, al reino de nuestro antepasado David, alaben a Dios en el cielo más alto. Cuando Jesús está al centro, toda la alabanza, toda la adoración, todo reconocimiento se centra en él. La gente empieza a reconocer a Jesús y entonces se empiezan a acercar a él, pero no solamente por su benignidad, por su bondad, por su ecuanimidad, porque él reparte amor y porque él reparte dones. Se acercan a él porque empiezan a sentir un amor y una calidez que nunca han sentido. Cuando yo recuerdo que sentía al Señor por primera ocasión, yo recuerdo que yo no sabía por qué, pero yo sentía la obligación de estar ahí tirado, arrodillado, postrado al frente, y quería llorar y sentía ganas de abrazarlo, y como físicamente no es posible, yo recuerdo que yo estiraba mis brazos y me acercaba a él, y yo quería tener físicamente a Jesús ahí para poderlo abrazar, porque yo sentía tanto esa atracción, esta sensación de tener este enamoramiento. Entonces yo me acerqué a él así. Cuando nosotros tenemos a Jesús al centro, no podemos no alabarlo.
Cuando Jesús está al centro, es imposible que tú estés callado cuando hay que alabarle. Es imposible que tú estés sentado cuando es hora de saltar, o es imposible que tú estés con las manos levantadas cuando se ora. Es imposible que tú estés sin vida, sin sensación, sin atracción hacia Él. Es imposible. La gente es atraída hacia Él cuando Él está al centro, cuando Él es el centro. Cuando en el versículo 8 menciona claramente que Jesús estaba en el centro de la procesión, Jesús sabía a lo que Él venía. Acuérdate que Jesús no iba a Jerusalén por gusto, porque estaba bonita la ciudad, porque había lugares que visitar, espacios que recorrer, parques a los cuales ir, cines a los cuales llegar. No era por eso. Jesús iba a Jerusalén porque venía a cumplir un propósito, y en medio de eso, al centro de eso, empezó a haber una multitud que lo empezó a reconocer como lo que Él es, como Dios, como el que viene en el nombre del Señor. Le empezaron a reconocer como Dios, como Rey. Y eso es lo que asustó al diablo, eso es lo que asustó a Roma, eso es lo que asustó a los reinos de aquel momento. Que la gente dejó de ver a Jesús como un simple hombre. El día que tú dejas de ver a Jesús como un simple hombre, como una persona más del planeta que existe o que existió, como algo histórico de lo cual se puede hablar, cuando tú lo ves como el pan de vida, cuando tú lo ves como el camino a la vida, como Él es la vida, cuando tú lo empiezas a ver como lo que Él es, como Dios, entonces tu alabanza fluye. Cuando tú no alabas, cuando alguien no alaba, es porque no sabe de la deidad de Jesús, porque no entiende la deidad de Jesús. Hay gente que niega esa deidad, hay gente que hace a un lado esa deidad, hay gente que la separa de Dios como si fuera algo distinto y dicen: es que Dios es una cosa, Jesús es otra. No, amigo, Jesús es Dios hecho hombre, es Dios humanado, es Dios con nosotros, es ese ser que venía a tomar nuestro lugar para Él cumplir, para Él sufrir, para Él morir. Y a eso iba a Jerusalén. Recuerden que esa semana fue la semana más cruda que Jesús pudo vivir. Jesús fue en el momento en el que Jesús fue más afligido. Después de ese momento, Jesús estuvo en la vía del dolor. Él estaba por pasar una noche de vigilia donde se quedó solo, donde los más cercanos a Él lo dejaron ahí y se quedaron dormidos, donde Él decía: mi alma está angustiada, y ellos no sabían qué decirle. Imagínate tú cuando tienes un amigo y le dices: es que no sé qué me pasa, me siento mal. Y tu amigo, ¿qué hace? Por lo menos dice: pues no sé qué decirte, pero aquí te abrazo. La Biblia no da récord de que los discípulos dijeran: vamos a hacer un círculo y abracemos a Jesús. No es que Jesús lo necesitara. De hecho, era plan divino que Jesús se quedara solo, enteramente solo. Es más, estando en la cruz, Él clamó: Abba, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lama sabactani, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué me dejas solo? Jesús estaba pasando por una temporada difícil y no dejó el propósito para después. No dejó de decir lo que tenía que decir. No dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y tal vez nosotros con esto hemos dejado de hacer cosas. Otros hemos empezado a hacer cosas que teníamos que hacer hace mucho tiempo. Yo les decía en el chat de la iglesia hace algunos días que en estos días Dios está usando el internet porque muchos ni siquiera se habían atrevido a poner un enlace para la iglesia que saliera el culto el domingo. Hoy por hoy Dios está llenando el internet de sí, de su palabra, y hoy va a haber mucha gente con necesidad y Dios los va a empezar a tocar.
Pero nosotros tenemos que estar en medio, alabando. Él tiene que estar al centro y tenemos que estar nosotros rodeándole de alabanzas. Dice la escritura que en el cielo los ángeles están alrededor de su trono, y los ángeles que tienen 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies. Pero una cosa no dejan de hacer, dice, momento tras momento ellos dan voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Santo, Santo. Y ellos están siempre alabando a Dios. No creo que el ser humano tenga un propósito más alto que amar, que alabar a Dios. No creo. Estoy seguro que Jesús está en este momento en una posición de apoyo para sus hijos, en una posición de bendición para sus hijos, en una posición de traer, arrasar con tus necesidades y deshacerlas. Yo sé personalmente de lo difícil que es. Mi negocio está pasando por una temporada súper difícil, pero no quitamos el dedo del renglón. No dejamos de creer en Jesús, no dejamos de acercarnos a Él, porque sabemos que Él está ahí y que todo tiene un final distinto cuando Él está ahí. Como conclusión, quiero decirte que cuando Jesús está en el centro, Dios está en el control. Él merece la honra, Él merece la gloria y toda la más excelente alabanza. El Salmo 118, 1 al 26 lo vamos a leer, y es todo lo que vamos a decir en esta tarde por fin, como una conclusión, porque la palabra es suficiente. No tengo yo que añadirle nada más. Dice ahí: den gracias al Señor. Salmo 118, 1 al 26. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita: su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan: su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan: su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia yo oré al Señor y Él me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. Porque ¿qué puede hacerme un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue, me rodearon, me atacaron, pero las destruí a todas con autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. Él es mi fuerza, mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría, de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que el Señor hizo. El Señor me castigó severamente pero no me dejó morir. Ábreme las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran ahí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra de los constructores rechazada ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Te rogamos, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. En el nombre del Señor, desde la casa del Señor lo bendecimos.
Oremos, hermano, y espero que el Señor haya hablado a tu corazón en esta tarde. A mí me habló, a mí me tocó, y sé que Dios ha hecho algo en esta tarde. Dios te bendiga. Quiero orar por todos y cada uno de ustedes que nos siguen en esta transmisión. Señor y Padre Celestial, bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que siguieron esta transmisión. Los bendecimos, Señor, porque son los justos, porque son los hombres y las mujeres que tú elegiste, porque son aquellos que confían en ti, que se van, Señor, a donde tú estás, que se van, Señor, siguiendo tu presencia, tu rastro, y tocan tu manto, Señor, cuando todo está al contrario, cuando todo está al revés, cuando todo está difícil, Señor, van y te buscan a ti. Ellos, Señor, merecen ser tenidos y tocados por tu presencia, Señor. Merecen que tu gracia venga sobre ellos, merecen que su actitud sea cambiada, Señor. A los pocos que tengan una falta de fe, Señor, bendíceles, tócales, y que empiecen a ser, Señor, transformados como lo fue Tomás, pero que no lleguen al extremo de necesitar ver tus heridas, Señor, sino que sean cambiados y tocados en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Amén y amén. Hermanos, espero con todo mi corazón que el Señor les bendiga en estos tiempos, y ya tenemos muchas ganas de verlos. Que la gracia del Señor Jesucristo los acompañe. Dios los bendiga. Hermanos, muchísimas gracias por vernos en este día. Esperemos que estén muy bendecidos ahí en sus casas. Comparta la publicación para que más personas puedan verlo. Hasta luego. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar.